Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda mesa en nuestro Congreso Internacional sobre Filosofía del Derecho, los nuevos paradigmas filosóficos en la era de la revolución científica y tecnológica. Este ha sido un encuentro organizado por el profesor Hernán López, académico de la facultad y secretario de estudios en Campus Providencia, a quien desde ya felicito públicamente por darnos esta oportunidad de este encuentro a fin de reflexionar con expositores de distintas zonas del mundo en estas temáticas que hoy en día son tan relevantes y tan emergentes. Ciertamente el mundo está cambiando, estamos construyendo una nueva sociedad en el cual no podemos estar ajenos a las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, el uso de la inteligencia artificial y la importancia de cómo ir regulando, ¿no es cierto?, esta nueva realidad que de una u otra manera afecta nuestro desarrollo, nuestra convivencia en sociedad. En esta oportunidad agradecemos a los expositores que han respondido a nuestra convocatoria, en esta oportunidad para centrarnos en la reflexión acerca de cuál es el papel o la labor del docente dentro de este escenario con el uso de las nuevas tecnologías. Así que muchas gracias a todos quienes están participando en esta tarde y también a los auditores que nos acompañan. Voy a dejar con ustedes a la profesora Ivette Esis de nuestra Casa de Estudios, quien va a moderar este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. Bienvenidos a todos y todas a esta segunda mesa del segundo día del Congreso Internacional de Filosofía. Y en esta oportunidad, pues vamos a tener una mesa muy internacional. En primer lugar, tenemos a Karina de Olinda da Silva López, de Brasil, a Cristian Puebla Fortunato, de Argentina, y a José Luis Hernández, de México. A todos les damos nuestra más cordial bienvenida a este congreso y cada uno de ellos tendrá 20 minutos para realizar sus respectivas exposiciones. De hecho, vamos entonces con la primera, Karina. Bienvenida, Karina. Karina de Olinda da Silva López. Es de la Universidad del Noroeste del estado de Río Grande del Sur, estudiante de doctorado del programa de posgrado en Derechos Humanos de la misma universidad, es maestra en Derecho, becaria de CAPES, vinculada a la línea de investigación Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo, supervisado por la profesora doctora Elenice Felske. Y Karina, en esta oportunidad la acompañaría también Franceli Bianchi Gricoletto, pero Franceli no estará con nosotros hoy, pero Karina sí está y le damos nuestra más cordial bienvenida. Karina, você pode começar. Buenas tardes. Es un placer hablar con ustedes. Estoy muy feliz en participar del Congreso y pido disculpas por las barreras del idioma y la forma en que me expreso, pues estoy aprendiendo el español y puede no me entender muy bien. Além do que foi falado, né, pela colega agora há pouco, sou membro da Comissão de Educação Jurídica da Subextensión del Colegio de Abogados del Brasil, Rio Grande do Sul, onde desenvolvemos importantes discussões sobre a realidade da educação jurídica local. Neste sentido, trabalho com questões relacionadas também à mediação de conflitos, a educação e questões relacionadas ao trabalho docente e educação superior. Trago à discussão questões relativas hoje a COVID-19, né, e também seus reflexos em educação jurídica, principalmente enquanto docentes e em relação ao trabalho pedagógico.
A temática que trago esse painel relacionada à reflexão que se centra em surpresas, né, e problemáticas que han atravessado os professores de los cursos de Direito desde que fomos afetados pela pandemia de Covid-19. Algo inesperado. Desta forma, trabalhar com temas que demandam reflejos em las notícias sociais, especialmente em um tema tão delicado e incierto como a pandemia de Covid-19, é de suma importância para as análises, né, para tecer a análise da realidade e que lá estamos insertados. Então, é uma preocupação aqui de los cursos de Direito, como ficarão essas questões no decorrer ainda do ano e do ano de 2021. Como se informa todos os dias, né? Todas as plataformas de informação, o mundo, ele se detuviu devido a um vírus desconhecido e que é afetado e tem um efeito devastador. A ordem mais demandada neste momento é quedar-se em casa e em consequência disto, todos estamos confinados em nossos hogares, tratando de continuar nossas vidas diferente da rotina que tínhamos, para entrar numa chamada nova normalidade. Isto é preocupante e todo este não só é afetado nossas atividades laborais, como também as atividades escolares e estabelecimentos educativos de ensinança. E o presente estudo, então, ele se aproxima inicialmente de conceitos do Covid-19, assim como da educação à distância e educação remota em Brasil, que se tornou uma questão muito preocupante, né, com análises, então, da aplicabilidade da educação jurídica ante os cambios da rotina mundial, né? A educação jurídica e a educação remota em Brasil, então, ante os cambios da rotina mundial e provocados pela pandemia, O tema de investigação apresentada neste trabalho, ele tem como objetivo estudar o trabalho pedagógico desenvolvido por los professores da carreira de Direito e analisar como se pode construir a educação à distância remotamente, utilizada por el curso referido em tempos de exiliamento social e de seus reflexos em la educação superior jurídica. E em la vista da experiência que estamos atravessando neste momento, precisamos analisar também se esta experiência em tempos de pandemia servirá como um forte argumento, experiência que inclui sobre as possibilidades de uma educação jurídica à distância. Eu não conheço como se dá a ensinância em Chile, mas aqui é preocupante. Para isso, utilizamos o método dedutivo, a prática conceitual teórica, destacamos em trabalho as questões em relação ao conceito científico do coronavírus, efetuado trabalhos, pesquisas junto ao Ministério da Saúde, e bem como autores sobre a educação à distância e labor pedagógica. E em labor pedagógica, nós temos aqui uma autora, orientadora de minha colega Franciele, que trabalha especificamente com o labor pedagógico do docente, professora Liliana Ferreira,
é docente da Universidade Federal de Santa Maria, e esse trabalho é muito importante e nos demonstra a questão de termos preparados o trabalho docente, bem como a sua importância em tempos tão exploradores e de precarização do trabalho docente e do professor, principalmente em relação ao ensino remoto. Visamos também analisar, já que a pesquisa que apresento aqui e o que hablo com vocês é fruto de alguns anos de pesquisa e já enfrentamos alguns temas em relação à realidade dos cursos de Direito aqui, local, de Santa Maria, e percebemos que há uma preocupação muito grande com a qualidade e o oferecimento de ensino, uma vez que temos aqui 8 faculdades de Direito. Então, é muito difícil a realidade em termos de qualidade e de responsabilidade. O contexto, desta forma, o contexto social atual e em razão da pandemia nos convida a refletir um pouco mais sobre esta questão do trabalho de nós docentes. Esta investigação é qualitativa, realizada mediante um levantamento bibliográfico, como já me referi, documentos do Ministério da Saúde, pesquisas empíricas que não foram realizadas ainda em razão de dificuldades em comunicação com os cursos de Direito, mas que em apoio à Comissão de Advogados do Brasil, da Comissão de Educação Jurídica, temos tentado falar e coletar dados para, então, verificar de forma mais concreta o que ocorre atualmente após a pandemia de Covid-19. Buscando também recompilar uma coleção de documentos atuais sobre o tema e disposições legais, principalmente em trabalho pedagógico, como já referido, bem como sobre a precarização do trabalho docente e a precarização do trabalho como um todo. Castel habla sobre isso e trabalhamos também um pouco com este autor. Com o fim, nosso trabalho tem como fim reflexionar sobre a aplicabilidade efetiva da educação à distância à educação jurídica brasileira. Assim, através das análises efetuadas até o momento, documental e bibliográfica, identificamos a inserção da educação jurídica à distância vinculada às novas tecnologias e da informação educacional. Temos vivido momentos de grande pressão aqui e em razão de abertura de cursos de educação jurídica à distância que não são bem vistos por a Ordem dos Advogados do Brasil. Não da forma como se quer implementar. Assim como nossa preocupação também é com a aplicabilidade neste cenário, neste atual cenário pandêmico do Covid-19, que foi muito, se apresentou muito tumultuado e atrapalha o desenvolvimento de forma com mais qualidade. Com a consequente discussão sobre sua viabilidade, para implementar a licenciatura do direito e o modelo de distância para o futuro, é algo que nos preocupa e que faz parte, então, de nossa investigação. A verdade é que nada voltará a ser como antes, e que nosso viejo normal já não existirá mais. Todos se adaptaram rapidamente e as experiências, expectativas são sido no sentido
de grandes novidades e cambios que tendremos no futuro, especialmente no que se refere à docência jurídica. A intenção também também deste trabalho que desenvolvemos aqui é continuar a análise sobre os reflejos da pandemia e o uso de educação à distância em los cursos de direito e como se está esta direção, se pode ocorrer cambios significativos em la enseñanza e el aprendizaje legales, favoreciendo entonces la calidad de la educación superior y la formación profesional, primordiales para nuestra sociedad. Nuestra mayor preocupación ainda es ressaltar a importância do trabalho do docente dentro dos cursos de direito e também a preocupação da questão dos futuros cursos de direito EAD, educação à distância, considerando para ele que é aqui atualmente se fala ensino remoto e não educação à distância para os cursos de direito. Apenas em tempos de pandemia. Considerando tal, o Colégio de Advogados do Brasil, sua subseção Rio Grande do Sul, né, não é uma realidade muito longínqua, né, muito lejana, e terá repercussões em labor docente, inevitavelmente, que não se conhecem e se trata de uma realidade, né, que repercutirá em labor do docente, né, e que suscita inquietudes, principalmente no que se respeita às experiências que tivemos em 2020 e com a ensinança à distância dentro das carreiras de direito. Aqui é uma discussão muito ferrenha em relação a esta questão e suas indagações e suas incertezas. Pelo ello, creemos muito importante em qualquer horizonte onde se destaque os docentes, independente da distância e local, e que exista esta preocupação por la forma de seu trabalho, assim como por los temas pertinentes ao desenvolvimento pedagógico de seu trabalho, assim por los temas de sua organização, né, desenvolvimento, desenvolvimento pedagógico de suas classes e suas estruturas que propiciam a organização de los cursos de educação superior, apontando tanto a los aspectos qualitativos como as questões inerentes à la formação del aluno. E nos questionamos e ainda não temos a conclusão definitiva como se o desenvolvimento de possibilidades de possíveis cursos de direito à distância, embora se tenha tentado constantemente a criação desses cursos. E da mesma forma que não se tem uma conclusão em relação de quais serão, em realidade, os reflexos para os docentes, tanto em termos de trabalho como em termos econômicos e até mesmo de valorização profissional. Pero puedo dizer que em lo que representa, né, que respecto à educação à distância, há uma que dá muitas questões, obstáculos para superar. Com minha experiência, é dos principais desafios e conscientizar os estudantes de que necessitam de uma maior responsabilidade. Esta é uma preocupação, inclusive, da Comissão de Advogados aqui do Brasil. Preocupação em relação à maior responsabilidade dos alunos para que todos tenham uma aprendizagem efetiva e de qualidade.
Creio que possa ter passado, de alguma forma, a ideia central de que me permitir falar, me permitir falar, e ante isto não hemos dado, não temos dados ainda e nem sobre a educação à distância em matéria de direito, mas creemos, né, que é uma preocupação com a realidade muito próxima e que também requerirá a preparação e aprendizagem também de los docentes para que puedan realizar sua labor, né, pedagógica, a fim de garantizar a ensinância de qualidade e formação humana e completa de los alunos. Isso acreditamos ser base para o desenvolvimento da educação à distância, principalmente em cursos de direito, no qual é o tema que tenho que falar. Creio que, de momento, possa ser isto. Não me estendo muito em espanhol, porque não me preparei tão bem. E agradeço a todos e estou disponível para perguntas. Gracias. Karina, muchísimas gracias, se entendió muy bien. Se entendió muy, muy bien y muy interesante además. Bueno, tengo algunas preguntas para hacerte, sí. Considerando la labor de la OAB do Brasil, que es el Colegio de Abogados de Brasil, y es bien interesante saber que en tu estado hay 8 facultades de Derecho, con lo cual es bastante, estamos hablando de muchos alumnos. 8 facultades. Sí, son muchos alumnos y todos enfrentados, de hecho, a esta nueva realidad, por sí, llamarlo de alguna forma, que nos ha traído a todos muchísimos desafíos. Bien, Karina, muito obrigada mais uma vez. Y bueno, vamos entonces a continuar con nuestra mesa. ¿Okay? Disculpen que está pasando, creo que una ambulancia cerca de casa, y si escuchan un ruido, es por eso, ruido de calle. ¿Ya? Bien, entonces, continuando con nuestra mesa, vamos a invitar ahora desde México a José Luis Hernández Sánchez, de la Universidad Panamericana de México, quien presenta su exposición titulada Mejores prácticas para la enseñanza online del derecho, el cambio de la educación jurídica. José Luis es consultor jurídico para el gobierno de los Estados Unidos, candidato doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor en la Universidad Virtual de Anáhuac, y tiene como líneas de investigación sistemas de responsabilidad algorítmica para el uso ético de la inteligencia artificial, gobierno corporativo y compliance legal, sistema de justicia penal y modernización de la enseñanza en derecho. José Luis, te damos la palabra. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Saludos desde México. No sé si se alcanza a ver ahí la presentación en pantalla. Se ve muy bien. Ah, maravilloso. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Chile, en particular, pues, que esté presente ahorita la directora de la facultad, Ingrid Díaz, al secretario de Estudios, Hernán López. Este evento que están haciendo, pues, es muy propicio y muy adecuado a lo que requerimos, ¿no? A lo que requerimos en América Latina. Y para ponerlos en contexto del por qué me vinculé yo como consultor internacional al tema educativo, de la educación digital y de la inteligencia artificial, para ponerlos en contexto, porque pues soy en realidad abogado, estudié la licenciatura en Derecho, la maestría en Derecho y bueno, y el doctorado en Derecho. Y de pronto los abogados somos muy dogmáticos, ¿no? Nos casamos mucho con la norma y dejamos a veces el entorno, aunque lo social es lo que estudiamos y lo que genera la norma. Yo en algún momento de mi carrera profesional fui oficial de cumplimiento, Chief Compliance Officer, y una de las labores del oficial de cumplimiento aquí en México del compliance es tener un sistema automatizado. Tener un sistema automatizado que te permite monitorear las operaciones inusuales, relevantes, en fin, ¿no? En todos los sistemas financieros eso hace el oficial de cumplimiento. Y yo cuando
estuve ahí, me topé con una persona de tecnologías de la información que no quería hacer el sistema automatizado y tampoco quería contratar un sistema automatizado. Y la forma en cómo me estaba bloqueando a mí era pidiéndome el algoritmo, ¿no? Me decía, pues usted es el área de cumplimiento, usted deme el algoritmo. Y yo le decía, pero ¿cómo que el algoritmo? ¿Por qué le voy a dar yo eso si usted es el ingeniero? Y usted tiene que hacer el algoritmo. Yo le tengo que dar la norma y usted haga el algoritmo. Total que nunca se dio y yo por necesidad acudí a estudiar los algoritmos. Y por eso hice la tesis también de responsabilidad algorítmica, ¿no? Porque el área técnica no quería apoyar al área de cumplimiento y es muy común eso. Y después pues me vinculé a la parte académica, no solamente porque soy profesor, sino porque unos años antes empecé a trabajar con la Universidad Virtual Anáhuac. Y ahora con el COVID pues se detonó esto de la educación a distancia con más profundidad, aunque es algo que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Tan solo pensemos 1998, cuando en Estados Unidos se crea la primera universidad virtual para abogados. Entonces, bueno, ese es el contexto. Y lo digo porque aquí en México mi profesión está muy apegada al papel y a la presencia física, ¿no? El abogado en México, quizás en muchas partes del mundo, no quiere soltar el papel y no quiere soltar la presencia física para llegar a solución de controversias. Y eso tiene que ver con la presentación que vamos a ver, ¿no? De qué manera el COVID, podemos aprovechar estas circunstancias del COVID para mejorar y adelantar las actividades del abogado y del derecho. Y si uno ve la evolución histórica, si uno ve lo que ha pasado, aunque Vico dice que la historia no es lineal, sino que es circular, ¿no? Que se genera a través de ciclos, pues esto de pronto no es tan cierto si lo pasamos al derecho. Aquí tenemos una lámina de las principales universidades del mundo, ¿no? Iniciamos en Bolonia en el año 1088, un siglo XI, y así nos vamos recorriendo Oxford, Cambridge, Salamanca, Sorbona, ¿no? América Latina, pues la primera fue San Marcos en Perú. Después Harvard, Stanford y ustedes en el 89, Universidad Autónoma de Chile, que era la Universidad del Sur. Bueno, en esta evolución de más de 900 años de educación a través de la universidad, del conocimiento para todos en determinadas instituciones creadas, de pronto también se crearon las nuevas tecnologías y se dio esa evolución que decía Vico, ¿no? Y lo platicaban ayer algunos expositores. La evolución tecnológica funcionó, está funcionando y ha permitido al hombre actualizarse en muchas cosas, entre ellas la inteligencia artificial. Y también ha demostrado que las empresas que no evolucionan, las personas que no evolucionan van desapareciendo, ¿no? Aquí el ciclo que dice Vico es correcto, ¿no? Ayer un ponente decía de Kodak. Bueno, Kodak desaparecieron muchas marcas, muchas empresas que no quisieron entender el cambio, que no quisieron evolucionar. Y ahora los líderes en el mercado pues son aquellos que usan la tecnología como Google, Uber, Amazon, ¿no? Son unas potencias a nivel internacional y han entendido esto, que se tiene que evolucionar permanentemente, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa en la formación jurídica? ¿Qué hay en la formación jurídica? Ese ciclo, esa evolución, esa historia, es algo paradigmático, ¿no? Pero ocurre con los abogados esto, en realidad. Los abogados del siglo pasado, siglo XX, XIX, si nos vamos más para atrás, tenemos la misma fórmula para crear el derecho. Estamos construyendo el derecho de la misma manera, ¿no? La tecnología no la estamos utilizando para la enseñanza, creación y aplicación del derecho. Son escasas las facultades de derecho en el mundo, son escasos los abogados que están vinculados a esto. Y pues parece paradójico, ¿no? La última imagen que ven ahí, pues imagínense el abogado que está pensando con el derecho del siglo XVIII, del siglo XIX, con autores que todavía seguimos estudiando en la facultad.
con libros que no es que esté mal estudiar los clásicos, pero hay temas donde se requiere ya no a los clásicos, sino a los autores contemporáneos que están estudiando de manera transdisciplinaria los temas. Y pues está el abogado con la tecnología, pero pensando con un criterio del siglo pasado, ¿no? Y esto también se convierte en mito y una parte mito, una parte realidad. 4 son las nuevas tecnologías que están cambiando el mundo y que el abogado debe de entender para aplicarlo en la enseñanza, creación y modificación del derecho, ¿no? La primera es la nube. El cómputo en la nube generó un avance impresionante para toda la tecnología y la ciencia. La segunda es el Big Data, la posibilidad del análisis de datos masivos. La tercera es el Internet de las cosas y finalmente la cuarta es la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto está influyendo en el derecho, al grado que actualmente hablamos de Legal Tech, de FinTech, de RegTech, y tan solo aquí puse algunos ejemplos de esas empresas que sí están tomando en cuenta la tecnología en Chile, ¿no? Algunas cuestiones que encontré de Chile y que parece muy similar a México, nada más aumenta el mercado en volumen, pero aquí también se está dando esa tendencia de que el abogado ya asume a ciertas actividades de la tecnología y entonces atienda a los clientes con el desarrollo tecnológico. Antes esto solamente estaba visto por la parte judicial en cuanto a expedientes, el análisis de información, pero ahora los despachos especializados están usando la tecnología para asesorar a las empresas y las empresas buscan este tipo de despachos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en las universidades para formar estudiantes con esa capacidad de análisis transdisciplinaria donde vinculen a la formación del derecho clásica, el uso de la tecnología, que conozcan los nuevos avances? Pues es un problema que tenemos que corregir, ¿no? Ahora, ante la brecha del COVID, la brecha tecnológica que había, donde los seres humanos siempre está demostrado que avanzamos más lento que la tecnología, ¿no? Hoy sale algo y en 2 años ya es obsoleto y quizás nosotros en 2 años apenas empecemos a entender cómo funcionaba y nos vamos rezagando. Bueno, pues la tecnología o esa brecha tecnológica se fue reduciendo en estos 9 meses de pandemia que casi vamos a cumplir y se logró también pues crear un modelo de educación remota de emergencia, ¿no? Todos eso hicimos al momento de que se generó el COVID. Algunos creían que iba a ser un par de meses. No, tranquilo, no te preocupes, no va a durar mucho. Y pues llevamos 9 meses así y creamos un modelo de educación remota de emergencia, pero en realidad ese modelo de educación de emergencia no es el modelo e-learning que se necesita, no es el modelo de educación a distancia que se requiere, ¿no? Entonces, ¿qué modelo de educación a distancia se requiere? No es este modelo de emergencia que todos lo estamos usando. Eso nos debe de quedar claro. El tener a una persona que está dando clases con una cámara y al estudiante del otro lado escuchando a esa persona no es en realidad una educación e-learning, ¿no? Eso no es lo que está pidiendo la sociedad. La sociedad no pide eso a las universidades y por eso el reclamo de muchos padres de familia y de muchos estudiantes de exigir ante el pago de una colegiatura, pues un modelo real de educación a distancia. A lo que aspiran los estudiantes no es estar sentados en una cama, enfrente de una cámara, escuchando a un docente con una cátedra del modelo antiguo, ¿no? Del modelo decimonónico como venía dándose el derecho. Entonces, eso sumado al perfil profesional del mercado, a lo que está demandando el mercado, te lleva a hacer un ejercicio de mejores prácticas, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores prácticas para los académicos? Yo hice este ejercicio breve de 10 recomendaciones que puede ser utilizado por cualquier académico, creo que cualquier académico, desde educación básica hasta nosotros como abogados, y que tiene su origen en las recomendaciones que te da la UNESCO y las recomendaciones que te dan especialistas en universidades que tienen bastante tiempo dando educación a distancia, ¿no? Entonces, la primera recomendación es
que debemos de entender como académicos, como profesores, que la perspectiva del derecho y la perspectiva de la enseñanza del derecho tiene que cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Primero, entender que necesitamos reconocer que hay un analfabetismo tecnológico, analfabetismo de los profesores y analfabetismo de los alumnos. Los profesores no estábamos acostumbrados a usar la tecnología, ni tampoco los alumnos, aunque a veces uno dice, bueno, es que es millennial, ¿no? El millennial. Bueno, el millennial no va a saber utilizar más allá de las redes sociales. A veces no sabe adjuntar un archivo, y eso genera angustia, estrés, tanto para el docente como para el alumno. Entonces, lo primero es eso, reconocer que necesitamos alfabetizarnos como profesores y como alumnos. Lo segundo es comprometer a tu equipo docente. Las universidades como ustedes deben de comprometer a sus profesores, y el docente también debe de entender que se tiene que comprometer a las necesidades de la universidad. Yo estoy muy contento por ver el portal de la Universidad Autónoma del Chile, porque uno abre el portal y trae ahí unos slides que te dicen que la Facultad de Derecho está trabajando con la Facultad de Ingeniería, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial. Y eso es valiosísimo, porque actualmente ese es el modelo de abogados que necesitamos, un modelo transdisciplinario. Entonces, entender o hacer entender al docente que debe de vincularse con la tecnología, eso es importante. Luego, pues, saber emplear el software, ¿no? Porque a veces tenemos el software y no lo sabemos utilizar. Eso es importante. O el hardware. Uno cree que con su máquina puede hacer todo, y en realidad, pues, se necesita para la educación a distancia, por ejemplo, pues, tener un monitor adicional, tener un buen internet, una banda ancha, una buena cámara, una PC con buena memoria. Todo eso tenemos que ir corrigiendo. Y la parte de la metodología de la enseñanza ha cambiado también, ¿no? No es lo mismo estar enfrente de un grupo de 20 o 30 alumnos donde uno empieza a hablar, quizás apoyarse con algo, quizás alguna lectura, a tener a una persona del otro lado de una pantalla, de un equipo que en realidad no detectas con precisión lo que está sintiendo, si está poniendo atención o no. A veces apagan la cámara, a veces no están ahí, se cansan porque son a veces 8 horas de clase continua. Entonces, es el entender que la metodología de la enseñanza de la educación a distancia es distinta. Eso es importante, documentarse sobre esas técnicas de enseñanza. La otra, pues, es la forma en cómo vamos a evaluar a los alumnos. No es lo mismo la evaluación que se tiene que hacer a un alumno cuando están a través de una plataforma estudiando. Miren ustedes, si yo pongo ahorita a los alumnos un examen, quizás unos abran el internet y busquen la respuesta, quizás otros tengan a la mano el cuaderno, quizás otros se estén mandando mensajes de WhatsApp. Entonces, la evaluación a distancia debe de ser equilibrada. El examen sumado a algún otro ingrediente de valoración para generar la calificación final. Y finalmente, algo que es de la mayor relevancia, el mundo digital puede discriminar. Puede discriminar porque no todos tienen acceso en América Latina a la tecnología. Más o menos, pensemos, siguiendo esta gráfica, si el 60% de la población en Chile o en México, en algún país, pensemos, ¿no?, que sería más o menos el estimado, si el 60% de la población tuviera acceso a la tecnología, es decir, al uso de Internet, ¿qué haremos con el otro 40% de alumnos que no tienen? Entonces, esto es delicado porque necesitamos crear, o los estados, las secretarías o los ministerios de educación requieren crear políticas públicas que permitan acercar la tecnología. ¿Qué les vas a dar? ¿Les vas a dar una laptop, una tableta? Y ya verificaste que tiene internet o no tiene internet el alumno. ¿Cómo vas a apoyar esa clase que no tiene recursos? En México lo que se hizo fue la educación por televisión.
¿no? Porque no todos los mexicanos tienen acceso a Internet. Más o menos el 40% de los mexicanos no tienen acceso a Internet. Entonces, a esas familias, lo que sí hay en la mayor parte de las casas, pues es una televisión. Y se decidió utilizar a la televisión como medio de educación de emergencia. Pero bueno, pues finalmente la brecha tecnológica no la reduces, ¿no? Se mantiene ahí un foco rojo para todo el sistema educativo. Seguramente ustedes tienen alumnos y profesores que no tienen un equipo en su casa o que no tienen internet en su casa o que el internet o los datos que utilizan son reducidos. Entonces, ¿cómo atender este sector de la población que queda ahí marginado? Eso es delicadísimo porque va a pasar un año que estén así y quizás 2 años que estén así. Entonces, ahí la universidad tiene que ser creativa para darle una solución, detectar estos, ya debería estar detectando a los estudiantes y ver de qué manera apoya para que no se retrasen. La segunda recomendación, la primera es la más importante, los ingredientes más importantes los encontramos en la primera. La segunda es que la educación, la verdadera educación a distancia, la verdadera educación e-learning, tiene varias categorías. Repito, no es encender una cámara y poner a una persona a hablar. Hay varias categorías que se han construido. La educación, por ejemplo, puede ser con pequeñas cápsulas online o puede ser método sincrónico o asincrónico, ¿no? Sincrónico es decir que el docente está presente dando la clase como ahorita nosotros, que se puede dar un debate y puede atender el alumno a lo que está diciendo el docente, y asincrónico es decir, aquellos estudios grabados, material que se sube a una plataforma en donde el alumno a sus tiempos va estudiando, va respondiendo, después hay sesiones de seguimiento. Entonces, ¿qué tipo de educación puede dar la universidad? El uso de esta plataforma Teams es muy valioso si le está dando a la universidad al estudiante, pues es una plataforma muy robusta que tiene muchas posibilidades para construir cosas, pero hay otras opciones en el mercado que son los cursos masivos, los MOOCs, los PUCs, en donde hay muchas universidades del mundo que están utilizando estas plataformas y están subiendo sus estudios a millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de educación quiere la Facultad de Derecho en la que estamos? Esa es la pregunta. Hay facultades de Derecho que tienen cursos para población interna y facultades de Derecho que tienen cursos para alumnos externos o ya profesionistas. Entonces es importante tomar en cuenta que pueden subir esos cursos. Hay plataformas gratuitas que no le cuesta a la universidad, y también ahorita hay bastantes plataformas que al ser ustedes universidad pues tienen preferencias en cuanto a costos, ¿no? Y su uso. Miren, nada más para darles una idea, sí. Este tipo de plataformas pueden abarcar desde 2011, Stanford subió cursos gratuitos, pues pueden abarcar a millones de personas, ¿no? Si ustedes han usado Coursera o edX, uno puede estar tomando un curso ahorita de Harvard, y a un precio muy económico y con la misma calidad, y te dan tu certificado, o si quieres nada más tomar el curso y no pagar nada, pues no pagas nada, ¿no? Entonces es otra ventaja, otra posibilidad para los estudiantes. Ahora la tercera recomendación es el aprendizaje activo. Te quedan pocos minutos, José Luis. Ok, muchas gracias. 3 minutos, perfecto. El aprendizaje activo debe de utilizarse para la educación a distancia. Es decir, el maestro no tiene la carga de actividades. El alumno es el que debe de discutir, escribir, grabar, leer, y el maestro cambia el rol del maestro a un rol pasivo y el rol activo al alumno, ¿no? Luego, la enseñanza online pues da mayores beneficios. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene la posibilidad de regular sus tiempos, de saber qué va a estudiar, en qué momento va a estudiar, puede estar con su familia, puede estar en su trabajo, puede hacer muchas cosas. La debilidad de la educación a distancia es que ahorita con la pandemia los estudiantes están encerrados en el domicilio, y la universidad era su espacio de vida, ahí estaba su vida, y ahorita lo tienes atrás de una máquina y muchos no se adaptan, y hay que entender esa situación también, ¿no? Hay que entender que la educación a distancia requiere tiempo,
requiere de preparación y requiere de material y de creatividad. No es posible tomar los mismos aditamentos que la educación tradicional, ¿no? Sexta, bueno, pues ya platicamos que el uso de video debe ser obligatorio el uso de chat y de video y de dinámicas grupales para que el alumno esté efectivamente poniendo atención, ¿no? Séptima, los objetivos del aprendizaje del alumno y el docente cambian, ¿no? En esta lámina, ustedes seguramente conocen la taxonomía de Bloom. Bueno, hay una taxonomía digital para la enseñanza a distancia. Aquí cambian los factores de la educación. Iniciamos con el conocimiento, después con el comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. El alumno debe de ser creativo, a diferencia de la educación tradicional, donde nosotros hacemos la evaluación, ¿no? Está el conocimiento, la comprensión, la aplicación, la síntesis y la evaluación. Entonces cambia esta forma de entender el método pedagógico. Y bueno, pues finalmente, pues entender que la educación a distancia crea nuevas habilidades a los alumnos, que es las habilidades que requiere el mercado laboral. Novena, hay que utilizar en la educación a distancia el poder contar historias y enseñar el modo bimodal. Habrá algunas actividades que requieran la presencia física en la universidad y algunas actividades que puedan hacerse a distancia. Y bueno, y concluyo con la décima recomendación. Creo que la educación o el saber utilizar la tecnología es un deber moral de todos los seres humanos. Imaginen ustedes qué hubiera pasado si antes de la pandemia todos aquí, los que estamos presentes, hubiéramos sabido utilizar la tecnología. No se hubiera parado la educación, no se hubiera parado el trabajo, no se hubiera parado la salud. Entonces, el uso de la tecnología actualmente es un deber moral y así lo debemos de entender los seres humanos. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Bien, José Luis, muchísimas gracias. Muy interesante lo que has compartido con nosotros esta mañana. La verdad es que coincido completamente contigo. También trabajé con Compliance Officer. No fui compliance directamente, pero trabajé con ellos en una institución bancaria, así que yo te entiendo perfectamente. Perfectamente. Y sí, la verdad es que la pandemia nos ha hecho de una u otra forma reflexionar respecto al uso de la tecnología, a entender que tenemos que adaptarnos sí o sí a ella. Creo que esto lo que ha hecho es acelerar el proceso. Estuve de hecho leyendo hace poco que la pandemia lo que ha adelantado incluso 5 años el uso de la tecnología por parte de las personas. Pero claro, también trae muchos desafíos. Me llama la atención que hay un 40% de la población mexicana que no tiene un acceso a Internet en forma continua, que es bastante grande, y creo que en Brasil pasa algo parecido. Ahora vamos a hablar sobre eso. Entonces, son esas brechas tecnológicas que tenemos que atacar, y coincido plenamente en ese deber moral con el que cerraste tu presentación. De verdad, muchísimas gracias. Bien, entonces continuando, vamos ahora a dar la palabra a Cristian Puebla Fortunato, quien nos acompaña desde Argentina. Cristian es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, profesor de Teoría General del Derecho, Derecho Penal Especial, Argumentación Jurídica, y es investigador del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad Nacional de Río Negro. También es escribiente en la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Viedma. Y Cristian nos va a hablar en esta oportunidad sobre el rol del docente en la nueva virtualidad, un debate sobre la formación de destrezas en el contexto actual. Cristian, bienvenido. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé si pueden ver ahí la presentación. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero y principal, quiero agradecerles a la organización de la Universidad Autónoma de Chile por celebrar este congreso que nos permite estar desde diferentes latitudes en esto de la virtualidad y que bien hablaban mis precededores de la palabra. Agradecer especialmente al doctor López Hernández, que siempre se manifestó muy predispuesto a zanjar todas las dudas que teníamos previas a la jornada, a la doctora Tolosa por hacer la presentación y a la doctora Villarroel, por supuesto, por esta presentación también.
Bueno, básicamente lo que quería traer a conversación con todos y todas ustedes son algunas reflexiones que nos trajo este año, que como decían los expositores anteriores, José Luis y Karina, generaron algunas vicisitudes, algunas diferencias, y me parece que pensar el rol docente es algo más que atractivo, sobre todo a la hora de formar en destrezas de la profesión jurídica, que también algo han adelantado. Entonces, el debate que planteamos aquí es justamente centrarnos en algunas destrezas que podemos llegar a estar de acuerdo en que son necesarias para la profesión. Ahora tenemos otro condimento, que es esto de la virtualidad, con lo cual es otro desafío también el que se implementa a la hora de poder dar clases, de enseñar sobre estas destrezas que vamos a detallar. Básicamente podemos identificar que hay tres grandes relaciones sociales que han indagado intrínsecamente a la profesión: esto de las audiencias remotas, el domicilio electrónico, las presentaciones digitales. En cuanto a la primera, las audiencias remotas, bueno, estamos conectados casi full time a los juzgados, a los estudios, a zanjar las dudas de nuestros clientes, de nuestros asesorados, y también en esto del teletrabajo, ¿no? El llamado teletrabajo. Es como que estamos ahora conectados todo el tiempo, y los horarios de esparcimiento, de preparación de clases, de preparación de trabajos, también han quedado un poco difusos. Por otro lado, también tenemos el domicilio electrónico. Ahora no es solamente nuestra casa en la calle, sino es nuestro correo electrónico, nuestro perfil en alguna plataforma, nuestro correo también de la universidad, de las plataformas, las aulas bimodales. Y esto lleva también a que se hagan presentaciones digitales. Algo que va a atravesar, y lo van a poder ver en el trabajo, estos tres momentos, estos tres tipos de relaciones, va a ser el principio de la inmediación. Se critican mucho las audiencias remotas en si realmente se satisfacen principios procesales tales como la inmediación de la prueba, de la apreciación de la misma, de las partes en el proceso. Y esto también coloca la obligación a veces del domicilio electrónico, intimar a veces a estudios jurídicos, a profesionales, en que constituyan un domicilio electrónico para poder notificarlos en algo del proceso, y que suban las presentaciones, aparte del papel, que también algo se conversó aquí, también que lo hagan digitalmente. Entonces, estas pequeñas tres referencias de estas tres relaciones ya indagan y nos muestran que algo en nuestra profesión ha cambiado sin lugar a dudas, y obviamente la pandemia lo ha sabido mostrar de una manera bastante imperiosa. Con lo cual, en el trabajo hay tres ejes que planteamos, sobre todo a la hora de dos objetivos que nos planteamos. Por un lado, interpelar esto del rol docente, y por el otro lado es repensar la práctica estudiantil. Para cumplir con estos dos objetivos es que planteamos tres ejes. Primero y principal, pensar el desarrollo de un programa de la materia, de la asignatura, teórico-práctico. Por otro lado, los nuevos desafíos y oportunidades que podemos llegar a identificar en la virtualidad, sobre todo desde el rol docente, y también debemos ponernos en el lugar, ser empáticos y solidarios con los estudiantes. Entonces también nos tenemos que preguntar y estudiar cuál es el rol estudiantil en la actualidad. Y para esto vamos a hablar de lo que llamamos olas de la transición. Es una categoría que nos permitimos y básicamente son dos. En este trabajo vamos a tratar sobre todo la segunda, pero para hacer alguna aclaración en cuanto a la primera, podríamos estar de acuerdo en que la enseñanza del derecho, como se presenta como si fuera un solo del derecho, y sabemos que varias son las ramas que lo integran y tienen sus complementos y diferencias, pero sí podríamos estar de acuerdo en que de un formalismo jurídico, de un positivismo escéptico, y a su vez de esta enseñanza memorística de la codificación que en su momento supo dar respuesta a ese contexto social, ahora se habla también de destrezas jurídicas que tenemos que formar. Entonces, ahí podríamos estar de acuerdo. La segunda ola es que ahora estas destrezas necesitamos aún más crear y poder innovar en estas mismas, porque la virtualidad ha mostrado que ahora son otras las necesidades. Más allá de las destrezas que ya nos daba lo que es la presencialidad, lo virtual nos va a mostrar otras y tenemos que saber aprovechar el momento. Y por eso esta ruptura en dos olas que presentamos de la transición. Como les decía, básicamente, la primera ola, estas serían los cuatro ingredientes, ¿no? Un formalismo jurídico bien presente, en donde la sociedad necesitaba un ordenamiento jurídico que dé la seguridad, valga la redundancia, jurídica. Es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas iban a ir al código, iban a saber cómo se debían comportar, el juez iba a tener que ser boca de la ley, es decir, ir al código, aplicar lo que necesitaba para esa situación, pero no se colocaba mucho
la idea de la interpretación, ¿no? De la ponderación también de principios. Con lo cual, esta mutación de la primera ola a la segunda ola ya se empieza a hacer más manifiesta y ahora vamos a ver por qué. Esta segunda ola, que habla de la virtualización del aula, localiza la inmediación en tanto las presentaciones, como hablábamos al principio, las nuevas diferencias que hay ahora y las nuevas tareas, los nuevos roles en el empleo. Y por otro lado también está la automatización de tareas. Cuando conversábamos al inicio del panel, que estaba muy presente y celebro que se discuta sobre inteligencia artificial, hay un cierto miedo, que es a veces hasta un poco gracioso, de que los abogados, las abogadas, los jueces y las juezas van a dejar de ser útiles o necesarios, porque los robots van a venir a reemplazarlos en sus tareas cotidianas, lo cual no es así. Es un poco gracioso a veces el planteo. Pero sí tenemos que saber que si ahora podemos completar con tecnologías algunas tareas que antes no las teníamos tecnológicamente hechas, poder especificar y profundizar en otras. Y esto hay que saberlo aprovechar. Y desde la formación y el campo académico de Derecho, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, hay que empezar a pensar y replantear la formación de asignaturas. No conozco en profundidad el caso chileno, pero en Argentina la verdad que la mayoría de los planes de estudio de carreras de abogacía no han cambiado demasiado las materias que se han enseñado desde su primera universidad. Ahora sí están atravesando un proceso que se llama un proceso de acreditación en un artículo, que no quiero aburrir con esto, pero es en el artículo 43 de la Ley Nacional de Educación Superior, en donde las carreras tuvieron que demostrar que iban a empezar a formar en lo que se llamó áreas de vacancias, ¿no? Que son esto de las destrezas que tenían que entrar en las currículas para poder acreditar y entrar dentro de lo que era ese artículo 43. Entonces, en lo de las asignaturas, ya no podemos dejar que sean netamente teóricas. Esto no significa dejar de lado la teoría y quitarle importancia. Todo lo contrario, es aprovecharla, pero también identificar cómo con las destrezas podemos poner en juego a esas teorías. También permite pensar las asignaturas de índole procesal. Bueno, si nosotros enseñamos un proceso y no tenemos un role-playing, una simulación de audiencia, es muy difícil que se puedan apropiar esos conceptos que nosotros queremos transmitir del proceso de los procesos. Y después están estas asignaturas generales, que para esto lo tomamos a Duncan Kennedy, conocido profesor, que parecen ser como las asignaturas que rodean todo el campo jurídico, todo el programa, que vienen a ser filosofía del derecho, sociología jurídica, y a veces, no digo que en todas las universidades, pero en la gran mayoría, se le quita importancia a estas asignaturas y hay muchos casos en los que esas asignaturas generales periféricas son las que determinan la profesión que va a tener ese estudiante y que va a elegir a la hora de egresar de su carrera. Con lo cual hay que hacer una proporcionalidad aún mayor. Entonces vamos a empezar por el diseño del programa de esta índole teórico-práctica. Acá traemos lo que es el enfoque ecológico, que no tiene que ver con la ecología o la biología, sino es poner en práctica lo que son las teorías de activismo social y cultural. ¿Qué es esto? Bueno, tener en consideración y asumir que se enseña en un determinado contexto, tanto social y cultural, y esto también permite ser empático a la hora de programar la clase. Si nosotros solamente pensamos en el tema que queremos dar y no tenemos en consideración circunstancias en las cuales están inmersos nuestros estudiantes, es muy difícil poder lograr esa comunicación para con él o la estudiante. ¿Qué nos da esto? Bueno, también nos coloca, si hablamos de índole práctica, en formar en habilidades, competencias, destrezas, y ahora sumándole a esto la tecnología. Bien hablaba José Luis de esto de los encuentros sincrónicos asincrónicos. Déjenme que les traiga una experiencia. Hace 2 años en la Universidad Nacional de Río Negro, valga el paréntesis, es una universidad muy joven, desde el año 2011 se empezó a dar la carrera de abogacía, yo soy de esa camada, y en el 2015 empezaron a estar los primeros profesionales de esta universidad en Derecho. Y desde el año pasado hacemos un taller de argumentación jurídica con otro profesor, y lo que buscamos formar es justamente en habilidades, en competencias y destrezas, que no hacen solamente al caso en sí que tienen que simular en la audiencia final para cerrar el ciclo lectivo, sino que también hacen en lo que son habilidades de escuchar al otro, entrevistas, cómo van a poder ordenar los hechos de un caso para poder así exponerlos, escucharse oralmente y sobre todo asumir que la actividad legal no es una actividad que uno esté atrás del escritorio
solamente, sino que es una actividad que la comparte con sus pares. Por eso se habla mucho también del coworking, del trabajo en equipo, y no creemos que sea un tema menor. Y esto es colocar la lupa, por eso hay el simbolito, en el enfoque de actividad, ¿no? Dejar que sean activos los estudiantes, permitirles un espacio para que puedan discutir las ideas, traer los casos, traer sus consultas y dudas, porque las consultas de uno, valga la redundancia, pueden ser las consultas de otros. Y ahí se van focalizando tanto ellos en zanjar sus dudas, sus cuestiones, y en nosotros en poder repensar otra actividad y ver qué aspectos no han quedado quizás claros. Porque esto de la educación tiene que ser en conjunto, no es solamente una actividad propia de los docentes. Entonces nosotros también indagamos mucho en las prácticas de crear equipos, que ellos se encuentren, y no solamente por la afinidad, sino que también ellos empiecen a aprender, bueno, a mí me gusta más exponer, me desenvuelvo más fácil, a mí me gusta un poco más investigar y recopilar, por ejemplo, jurisprudencia, a mí me gusta más entrevistarme con las partes que tenemos que asesorar. Entonces cada uno tiene su rol y está bueno que así lo suman. Y esto también forma lo que son competencias compartidas, y ahora se le suma la alfabetización digital, que también lo charlaba José Luis. Y ahora son nuevos los medios comunicativos que también tenemos que aprovechar eso. Otro caso, hay un Instagram, un Twitter, que siempre lo comparto, que es Derecho Torcido, que es una cuenta en la que damos difusión de algunas actividades, tanto de la Universidad de Río Negro como del taller de argumentación y otras asignaturas en las que estamos, con diferentes profesores y profesoras, y vincula al estudiante, sobre todo a los más jóvenes que tienen estas cuentas de Twitter, de Instagram, a enterarse y participar. El primer año que utilizamos esto fue hace 2 años. Teníamos el curso de Teoría General del Derecho, que viene a ser como introducción al derecho, la primera materia de abogacía del primer año, y poníamos, por ejemplo, la foto de Do Working y hablábamos de principios y de reglas. Entonces ellos tenían que completar encuestas. Y esta interacción más allá es buena, consideramos que es buena, porque permite y facilita el proceso de educación y de aprendizaje más allá del aula. Y aquí vamos entonces con competencias transversales. Esto es decir, transversales porque va a atravesar, para la redundancia, tanto a los docentes como a los alumnos. Y hay 2 aspectos, o 2 grandes aspectos, que son fundamentales a la hora de planear esto. Los aspectos técnicos y los funcionales. Los técnicos hacen al entender que ahora hay procesos digitales, con lo cual hay relaciones que se dan en ese entorno digital, y que también conlleva a poder realizar una gestión de conflictos digitales. Porque es verdad, ahora tenemos juicios orales en formato virtualidad, audiencias, presentaciones, conciliaciones, todo en audiencias remotas, pero también suscitan otros conflictos. Por ejemplo, no tiene una buena conectividad, no le anda la cámara, no sabemos si realmente es la persona que va a declarar. Le pedimos que exhiba el documento para que quede constancia en acta. Le pedimos que grabe la audiencia para no volver a molestar en una situación futura. Pero esto también conlleva a que se hable de una nueva ética profesional, nuevos principios que puedan plasmar transparentemente lo que queremos hacer ahora en nuestros procesos digitales. Y para esto tenemos que empezar desde la formación de quienes van a ser los futuros profesionales. Porque lo que hoy charlamos como novedoso aquí, y lo celebro, dentro de pocos años quizás no sea tan novedoso. Entonces no nos podemos olvidar de hacerlo ahora, que es nuestra oportunidad. Y en cuanto a los aspectos funcionales, están la atención al cliente, esto que hablábamos del trabajo en equipo, coorganizado, desarrollar estrategias interdisciplinares. Bueno, también celebro lo que decía José Luis. Esto de la inter y la multidisciplina no es un tema menor. Nosotros los abogados tenemos el vicio de que podemos hablar de todo, ¿no? Ahora se está hablando mucho de lenguaje claro y no siempre se cita, por ejemplo, a lingüistas, a comunicadores, en esto del derecho informático, a expertos en la materia, sino que los abogados parece que venimos a llenar todos los vacíos y entonces te estamos diciendo que no hay un sistema jurídico completo, seguro, pero sí venimos a dar la respuesta de todo. Y hay que saber dejar entrar a gente de otras profesiones. Para eso están, para poder traer su arte, su profesión, su ayuda, y así poder generar un mejor proceso y sobre todo una mayor asistencia a nada más ni nada menos que es el servicio de justicia. Y para poder llevar a cabo esto, se necesita generar nuevas políticas educacionales. Esto es un rol que tienen que asumir las universidades. Este congreso me parece que es un ejemplo de ello. Tienen que asumir que estos debates se están dando y que no se puede hacer oídos sordos a esto. Tienen que plantear programas que tengan la ductilidad, la facilidad en que sean maleables, que puedan ser
reformados y estudiados constantemente. Lo que es lo digital va creciendo todos los días, con lo cual las oportunidades, pero también las redes sociales que nacen, las manifestaciones digitales van cambiando día a día. Bueno, y los programas no pueden ser que tengan vigencia de 10 años. Tienen que también acompañar este proceso porque si no siempre vamos a estar atrás. Venimos a ofrecer soluciones a problemas que ya se dieron y eso no es bueno. Con lo cual, también tenemos que hacer ponderar con una mayor proporcionalidad de asignaturas, esto que hablábamos al principio, de aquellas que son obligatorias de las que son optativas. En el caso de la Universidad Nacional de Río Negro tiene algunas materias selectivas, este taller de argumentación jurídica es una de ellas, pero para poder egresar de la carrera los estudiantes tienen que al menos haber cursado 5 de las materias selectivas. Entonces, su perfil académico no va a ser el mismo que otros, pero sus pequeñas diferencias la van a dar estas materias selectivas y por eso no puede ser asignada una menor cantidad horaria, sino que tiene que ser proporcional, porque ahí van a estar las grandes diferencias. Y estos son algunos pasajes que van a encontrar dentro del trabajo, prometo no cambiarlo demasiado, pero básicamente invitan a poder revalorizar la enseñanza de destrezas, que el plantel docente asuma esta responsabilidad que tiene en formar en destrezas como la litigación, la conciliación, toda aquella salida alternativa del conflicto, porque lo que va a estar dando es una mejor resolución a problemas que tiene la ciudadanía que acuden a nosotros justamente para no tenerlos más. Y por eso es necesario repensar nuestra profesión y creemos que eso se hace desde la carrera misma. Y esto del traspaso de esta nueva ola lo que invita es a pensar y a formar en nuevas vías procesales, nuevas maneras de procesos, no solamente procesos penales, civiles, laborales, de familia, sino que ahora también asumir los procesos digitales que no exceden a esas ramas, sino que las invitan. Y para eso tenemos que generar también nuevos principios. Por ejemplo, el principio de confidencialidad, los datos abiertos, el gobierno digital, van a tener que estar transcriptos y van a tener que ser muy claros a la hora de manifestarse, porque no podemos generar dudas ahí. Imagínense que quizás para gente más joven no sea una novedad y no resulte demasiada dificultad esto, pero la ciudadanía no son solamente la juventud, con lo cual los principios digitales nuevos tienen que ser permeables y tienen que ser suficientemente claros, empáticos y solidarios con las personas también de otras edades o que les cuesta el acceso a lo digital. Y no es un tema menor identificar que no todos tenemos acceso a esa digitalidad. ¿Y esto qué va a permitir estas nuevas vías procesales, estas nuevas enseñanzas y estos nuevos principios? Bueno, va a ser que si podemos decir que existe una crisis de confianza en la educación o en la profesión, esto pueda ser una parte de la respuesta a construir legitimidad desde nuestro rol profesional, tanto docente como de abogados y abogadas. ¿Qué nos trae la pandemia? ¿Qué nos mostró más allá de la irrupción de lo digital? Bueno, creemos que básicamente 3 cuestiones. Por un lado, y también como decía José Luis, las clases no conllevan solamente aprender una cámara y replicar 4 horas de dictado teórico como lo hacíamos en lo presencial, sino que primero y principal hay que establecer cuáles eran los contenidos que nosotros enseñábamos presencialmente y hay que jerarquizarlos, no digo no darlos, sino jerarquizarlos en importancias y permitirnos hacer estas cápsulas, estos videos de 10, 15 minutos, subirlos a una plataforma, generar foros de discusión, que las clases que sean sincrónicas en donde están los docentes y los estudiantes haya un ida y vuelta, un feedback de lo que está conversado, de lo que está subido a la plataforma, para aprovechar al máximo ese tiempo que ahora es más corto y que por ende necesitamos generarlo y aprovecharlo al máximo. Con lo cual, la bibliografía también tiene que ser repensada. Ahora tratar, valga la redundancia, tratados de 1000 páginas en lo virtual va a ser bastante difícil. Va a poder estar como material bibliográfico de consulta, apelamos a eso, pero los materiales van a tener que ser de una mayor didáctica. Han irrumpido también muchos podcasts que son realmente muy buenos. Recomiendo uno que se llama Dosis de Derecho. Hay varios en Spotify y está bueno traer esas herramientas. No son menos jurídicas o menos serias por estar en Spotify, en Netflix o en la plataforma que se quiera. Y esto nos va a ayudar a generar un dictado de clases que sea más interesante también para el estudiantado. Y la gran cuestión, que fue creo que el punto más neurálgico en esta pandemia, fue, bueno, está bien,
generamos todas estas cuestiones, todas estas consideraciones. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente estamos acreditando contenidos en los estudiantes? Si realmente los estudiantes en las clases han podido pensar, han podido realizar todos los ejercicios que nosotros propusimos, y si se han ido con estas destrezas, con estas teorías aprendidas. Bueno, esto no es otra cosa que esa pregunta que le hacemos a ellos, a los estudiantes, nos la hagamos a nosotros mismos. Si nosotros decimos, pero bueno, ahora se pueden copiar, se pueden mandar mensajes. Bueno, es tarea nuestra generar condiciones que apelen a su creatividad. Por ejemplo, una noticia contemporánea en donde a ellos les permita identificar cuáles fueron los problemas, cuál es el nudo de la cuestión y cómo lo resolverían. Y que indaguen en principios, por ejemplo, constitucionales de derechos humanos. En el caso chileno, ahora con la reforma las discusiones que se están llevando a cabo con la reforma de la Constitución, se pueden traer totalmente a la clase y poder discutir qué aspectos sí, qué aspectos no, qué modelos de constitución pueden ser interesantes para el modelo de gobierno. Hay un montón de herramientas que tenemos al alcance de las manos para poder traerlas al aula ahora virtual. Y esta es la pregunta que queda latente y que también la decía en otros términos José Luis, que está bien, identificamos que hay una brecha de acceso a lo digital, eso es innegable, y es tarea nuestra, que es sumamente compleja, neurálgica, y va a tener que ser respondida por las universidades también, y sobre todo por los gobiernos, cómo podemos hacer para disminuir esta brecha y este 40% que hablaban en Chile, que yo calculo que en Argentina no debe dictar demasiado la referencia, lo tenemos que achicar, porque no podemos poner un botón de pausa a la educación, para nada. Y prometo ya ir llegando al final, porque creo que estoy ahí con el tiempo. Máximo 2 minutos. Perfecto, voy rapidito ahora. Si nos focalizamos en los docentes, como plantea este trabajo, lo vamos a ver dentro de 3 aristas. Primero, al docente como traductor, aquel que va a traducir esa información y que la va a resultar interesante al aula para que los estudiantes la puedan aprender y la puedan discutir y reflexionar. Acá hay una falta, no sé cómo serán en otras latitudes, pero en Argentina, y esto lo dice sobre todo Martín Bomer, hay una falta de profesores de derecho full time, es decir, profesores que realmente se dediquen a la academia y a preparar sus clases todo el tiempo. Se celebra cuando un juez, un fiscal, un defensor, un gran estudio tiene un miembro que da clases, porque puede transmitir su experiencia laboral, etc., pero también se reconoce que son pocos los tiempos que tiene para preparar una clase. Entonces hay que asumir ese compromiso ético que tenemos de dedicarle el tiempo necesario al planeamiento de las clases. Y entonces también estamos, a los que solamente se dedican a la academia y también a los otros, están estas labores académicas. Así como nos exigen dar clases, también nos exigen una X cantidad de ponencias, presentaciones, publicaciones, que esto también quita tiempo a la clase. Entonces, en vez de que quite tiempo, tenemos que encontrar mecanismos que aquello que podemos exponer también lo podamos traer de debate y sirva como material para nuestra clase. Y el actual rol estudiantil básicamente va a tener que ser en pensar y demandar habilidades para la profesión que van a salir a ejercer, y también a emplear herramientas que resulten innovadoras en el derecho y que generen una oportunidad. Por ejemplo, esto de las entrevistas con algún asistido, alguna asistida, virtualmente, cómo poder hacer el proceso virtual, que los futuros propios profesionales se lo puedan decir a la parte que van a representar. Poquito a grandes rasgos, los desafíos y las propuestas que nosotros traemos es el aula invertida, es decir, preguntarle a los alumnos qué vienen, qué quieren aprender, qué les llama la atención de la materia, qué les gustó, qué no les gustó, qué sugerencias, que es hacer una coevaluación, no solamente del docente como dueño de la verdad, bueno, vos tenés un 9, vos tenés un 5, sino que ellos también se puedan repensar en cómo fue su desempeño en el cuatrimestre, en el bimestre, en el tiempo lectivo. Una capacitación docente constante, que esto tiene que ser una política universitaria de exigencia para su claustro docente, y a su vez también generar alguna estructura de gestión que permita el seguimiento, pero no por el seguimiento mismo, sino para poder identificar, orientar hacia dónde pueden ir los programas, qué se puede modificar, qué sería bueno utilizar, y esto no es otra cosa que el trabajo en conjunto y asumiendo el contexto que estamos atravesando. Esto también es comprender, como dice aquí, la magnitud y la velocidad del cambio digital,
la necesidad de formar en enseñanza de competencias, habilidades, de destrezas que generen una mejor profesión, porque eso también va a legitimar tanto el rol docente como el rol abogadil, asumir la interdisciplina que sea necesaria, presencial, en todas nuestras asignaturas, y esto se va a comprobar con datos empíricos. Por eso, también celebro que, en el caso de que explicaba Karina, se estén llevando este relevamiento de datos empíricos para poder proponer unas mejores realizaciones de, sobre todo, políticas públicas de educación. Espero haber cumplido con las expectativas y el tiempo y les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante la presentación y la verdad que las preguntas que dejaste al final son absolutamente contundentes, o sea, frente a los cambios y los desafíos que vienen para el futuro. Yo invito al público si tiene que hacer alguna pregunta, pero mientras que esperamos que lleguen esas preguntas, yo tengo preguntas y comentarios que hacerles a ustedes. Yo sé que Karina tiene también un compromiso dentro de un ratito, así que voy, Karina, a hacerte algunas preguntas antes de que te vayas. Y fíjense lo siguiente, Karina nos comentaba algo que me pareció muy relevante y también luego Cristian lo comentó. Y es el rol estudiantil y el hacerle ver al estudiante que en estos tiempos de pandemia, así como los tiempos previos a la pandemia, la responsabilidad de aprender no es solamente del profesor que imparte la cátedra, sino también del estudiante, de esforzarse, de buscar el material que se le recomienda, de ser proactivo, y eso de la proactividad le hago como lo subrayo, de ser proactivo, de buscar aprender y llevar a la clase cosas que a él le parezcan relevantes y que tengan conexión con los temas que se estén dando. Entonces le pregunto a Karina y le hago también la consulta tanto a Cristian como a José Luis. ¿Cómo ustedes ven estos temas? Y en segundo lugar, por lo menos, Karina, ¿ha habido algún tipo de esfuerzo en las universidades brasileñas en estos tiempos de pandemia frente a ese rol que deben tomar los estudiantes? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ivete, a última parte da tua pergunta eu não entendi. Desculpa. Eu estava te perguntando sobre a responsabilidade do estudante. Sim. E aí, eu estava te perguntando se vocês no Brasil, especialmente nas universidades onde você trabalha, o que tipo de atividades, o que tipo de programas estão fazendo para, de alguma forma, tentar que os estudantes entendam esse novo desafio que eles têm, que não é só aquele estudante passivo, mas eles que têm que se convertir em um estudante ativo. O que vocês estão fazendo no Brasil nesse sentido? Sim, perfeito. É muito difícil, é uma dificuldade muito grande aqui no Brasil em relação a como me referi em minha apresentação, em relação à educação, principalmente de direito, em relação a questões de novas tecnologias e esta abertura não temos facilidade aqui em Brasil. Então, com os alunos, temos trabalhado praticamente da mesma forma que no presencial. E esta questão, vou me permitir falar em português para poder me expressar um pouquinho melhor. Sim. E se os colegas não compreenderem, eu vou me esforçar para falar em espanhol. Mas aqui no Brasil, nossa preocupação maior é em relação à questão da consciência por parte dos alunos e também por parte dos professores, né? O Christian, até eu perguntei no chat, me deu um branco, não lembrava o nome dele. O Christian colocou uma questão muito importante, que é a questão de nós termos aqui
professores em tempo integral, né, em full time. E não temos essa questão aqui. Muitas vezes os professores advêm da defensoria, dos juízes, de muito mais em relação à experiência que tienes do que responsabilidade com as atividades acadêmicas. E isso é muito preocupante aqui. Então, eu percebo a questão do ensino do direito através do ensino remoto agora, como vivemos, e possivelmente em relação à educação jurídica à distância, porque esse modo assíncrono e síncrono que o Christian colocou também, nós já temos aqui em algumas universidades. A verdade, uma das 8, nós temos uma que está trabalhando dessa forma aqui, mas ainda percebemos assim os alunos muito perdidos, como se aquilo assim não tivesse a mesma validade, o mesmo interesse que o presencial, que é aquela presença física do professor, do docente e dos alunos. Então, eu, pela minha experiência, tenho procurado me valer das metodologias ativas, que é algo bem novo, né, aqui no Brasil, trabalhar com metodologias ativas no direito. Né? Para nós aqui ainda o direito é muito tradicional, aquela educação tradicional mesmo. Né? O aluno abre a cabeça, o professor coloca tudo que tem que colocar dentro e faz a prova, passou e saiu daquela caixa e foi para outra. Então, aqui, inclusive, tenho algumas pesquisas direcionadas para a necessidade da mudança através temos aqui a resolução número 5 do MEC, que procura apresentar necessidade e determinar que as faculdades aqui cumpram uma interdisciplinariedade maior dentro dos cursos de direito. Mas eu confesso que de todas as faculdades aqui do Brasil que eu conheço, muito poucas aderiram a essa questão ainda. Tem muita coisa para se fazer, muitas questões a se discutir. Aqui é muito difícil essa abertura de possibilidades para sair daquele ensino tradicional do direito, arcaico, como o colega colocou, e passarmos a ter essa visão de que nós, como advogados, por exemplo, ou como docentes, não vamos perder o nosso trabalho, não vamos perder nosso papel enquanto profissionais, mas que há essa necessidade de fazer com que as pessoas, os alunos, eles interajam mais. E talvez, a minha opinião, a gente percebe aqui que quando até ontem eu dei uma oficina na Universidade Federal de Pelotas, e quando você traz para o ambiente dos alunos a tecnologia, os vídeos, os jogos, as metodologias ativas, a interdisciplinariedade, os alunos interagem mais e começam a compreender e se interessar. E, consequentemente, a criatividade vai vir, como o colega trouxe. Mas aqui o cenário é bem difícil ainda, muito fechado em relação à questão do EAD. Nós não temos nenhum curso ainda oficialmente estruturado em EAD. Alguns parte EAD, educação à distância, parte presencial, que por hora está remoto, né? Mas seria isso. Não sei se eu consegui te responder, Ivete. Sim, respondeu perfeitamente. Karina, quanto é o acesso das pessoas, da população brasileira à internet nesse momento? Você sabe, por acaso tem algum percentagem? Sei. Assim, aqui até nós discutíamos no doutorado essa semana passada, nós temos um percentual de 79,9% de pessoas com acesso à internet, mesmo vivendo em condições bastante precárias, né? Aí o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui, ele relaciona dentro desse percentual tanto a internet móvel quanto a internet fixa, né? E a grande crítica aqui, claro, em relação a isso que nós lemos, e por isso eu tenho esse dado, é que muitas pessoas aqui têm uma faixa etária econômica muito ruim, né? Temos, inclusive, sem acesso a esgoto sanitário, mas com internet disponibilizada. Então, mas ainda o acesso é bastante restrito.
eu percebo principalmente, claro, né, relacionado com as questões econômicas de alcance social. ¿Você poderia, por favor, me repetir 79,9%? 79,9% dos brasileiros. Ou seja, en español sería, es decir, casi 80% de acceso de las personas. O sea, queda fuera, fican fora mais ou menos 20% da população. Exatamente. Entendi. Obrigada, Karina. Gracias. Muito obrigada. Bueno, antes de hacer mi segunda pregunta, no sé si José Luis y Cristian tienen algún comentario al respecto frente al rol estudiantil. Pues si quieres, Cristian, tú empezar y ya yo nada más algo muy breve. Bueno, gracias, José Luis. Bueno, lo que dice Karina me parece que no es menor. Esto que yo señalaba de los profesores full time, que Martín Bomer lo ha expuesto muchísimas veces y con mayor claridad, por supuesto. Pero también creo que acá, en Argentina, sobre todo, hay un gran desincentivo a la actividad académica. Para mí hay una gran falta de, bueno, valga la redundancia, ¿no? de incentivos que le muestren a los estudiantes desde la carrera misma cuáles son sus oportunidades y por qué la importancia de la constante investigación e información. En cuanto a la interdisciplina, la Universidad de Río Negro el año pasado comenzó con una especialización en docencia universitaria en donde entran todas las carreras. Esta presentación que yo hice es una parte, es un capítulo de mi tesis en esa especialización, porque veía que hay un gran interés de los estudiantes, sobre todo a la hora de proponer casos, ¿no? Esta enseñanza casuística del derecho es como la parte en la que genera más interés, más presentación de ellos, más búsqueda de la información, y entonces, tratando de responder tu pregunta, Ivette, ¿cómo podemos hacer para que los estudiantes tengan un rol más activo? Bueno, hay que generar más foros y hay que pincharlos, por hablar mal y pronto, para que traigan temas a discusión constantemente al aula, y que esos temas nos sirvan a nosotros de ejemplos para poder quizás dar nuevos temas o abordar desde otro punto de vista. Muy bien. José Luis. Sí, gracias. Yo creo que aquí en el tema de la responsabilidad de los estudiantes podemos ubicar dos sectores a nivel universidad. Aquellos candidatos a estudiantes de la universidad, o sea, aquellos alumnos que van a ingresar a la universidad, en donde vale la pena que cada universidad se acerque con los padres y los estudiantes y les muestre el modelo de educación a distancia que tiene, que vean que es más allá de una cámara, que vean que es más allá de estar sentados detrás de una cámara, que no van a estar sentados nada más detrás de una cámara, que les enseñen las técnicas de enseñanza, el perfil docentes, las actividades que pueden formar en educación, de alumnos que ya ingresó a la universidad y que les tocó el COVID y que están inconformes porque les reventaste su espacio, ¿no? Ellos, la universidad era su espacio, ahí tenían privacidad o jugaban o se divertían, era su sector que se partió y ahora en la casa pues tienen Tenemos problemas de conexión, José Luis. Los padres ahí perdón. Tenemos problemas de conexión, José Luis. No escuché. Tenemos algunos problemas de conexión. Si podrías muy brevemente repetir un poquito lo que nos estabas comentando, porque en algunos momentos no te escuchamos. Ya. Sí, brevemente, que yo haría una división de los estudiantes que van a ingresar a la universidad y de los estudiantes que ya ingresaron. A los estudiantes que van a ingresar al universidad educativo a distancia, que conozcan a los docentes, que conozcan el potencial de información que a ver, José Luis, pueden seguirse formando. Y sí.
te estamos escuchando con mucha dificultad. Yo voy a hacer una nueva ronda una nueva pregunta para dar tiempo a que podamos ver qué pasa con tu computadora. Me parece bien. Gracias, José Luis. Y bueno, ojalá que podamos reconectar. Bien, estos temas de pandemia, bueno, y los temas de conexión, bueno, nuestro público ya sabe que esto es inevitable que pueda suceder, así que bueno. Afortunadamente hoy mi vecina no está cantando. Tengo una vecina que canta hasta ahora. Y hoy no está cantando, así que está muy bien. Porque ese era mi susto. Bien, Cristian y Karine, fíjense, hemos hablado ahora de los estudiantes y ahora paso al rol de los profesores. Y José Luis comentaba algo muy interesante, que es el analfabetismo tecnológico. Fíjense que como profesores, y aquí también yo me voy a poner un poco de ejemplo, yo no entendía que era Teams. Yo había utilizado otras plataformas para dar clases. Yo conocía Google Meet, conocía Blue, conocía otras plataformas, pero Teams, por ejemplo, no la conocía, y Zoom tampoco. Y me ha tocado en estos tiempos de pandemia, como nunca, dar charlas, conferencias, clases, todo a través de estos nuevos sistemas. Y hoy José Luis dice algo muy interesante en su presentación, que es que debemos reconocer que existe analfabetismo tecnológico. Pero aquí no solamente es por parte de los estudiantes, sino de los mismos profesores. ¿Cómo han vivido en Brasil? ¿Cómo han vivido en Argentina? Y también, José Luis, en México. ¿Cómo superar esta brecha? ¿Qué han hecho las instituciones donde han trabajado o donde han tenido alguna experiencia para poder superarla? No sé cuál de los, si quiere hablar primero. Karine, ¿você quer falar primeiro? Sim. Essa questão do analfabetismo tecnológico, eu me incluo nessa questão, né? Da mesma forma que você, Ivete, eu também não sabia o que era a plataforma Teams. Coloco as minhas aulas e tenho dado as minhas aulas no Meet, né? E assim, aqui nós tivemos um curso rápido em relação a isso, né? Claro que não temos ainda aquela perspectiva necessária, na minha opinião, para desenvolver, né, aulas realmente produtivas, efetivas, bem planejadas em relação aos assuntos que nos propõe, né? Enfim, na matéria que vamos, em relação à questão do uso da tecnologia. Então, bem como eu te coloquei antes, eu coloquei para todos anteriormente, essa questão, por exemplo, das permissões, né? Do se permitir do docente do curso jurídico ainda são grandes entraves em relação a essa própria questão tecnológica, né? Então, aqui, nos nossos mestrados e doutorados, nós não temos essa visão dessa necessidade. Então, nós temos cursos de formação de professores que são ministrados de forma apartada, quase parecido com a questão do Christian, a especialização que o Christian colocou ali, mas aqui são cursos de graduação, né, em que nos formam licenciados em Direito, né, porque saímos bacharelado e aí com esse curso saímos licenciados e nesse curso aprendemos um pouco mais em relação à tecnologia e, de certa forma, a gente se alfabetiza em relação a isso. Mas ainda que é muito difícil, bem aquilo que eu coloquei, mesmo que nós tenhamos os recursos tecnológicos, são muito poucos utilizados ou por falta de conhecimento, por medo, inexperiência, né? E que acabamos por utilizar aquela, como foi colocado, aquela velha questão. Eu sento na frente da câmera, falo o que eu tenho que falar, dei a minha aula sem qualquer criatividade, né? Essa é uma grande crítica. O ser criativo, o trazer novas perspectivas de visão, de lei, né? O Christian reside onde morou por muito tempo o professor pelo qual eu tenho muita admiração, o professor Luiz Alberto Vará, né? Eu o sigo.
E o professor Vará, ele já dizia, né, que a gente tem que se permitir, tem que se dar valor e espaço para o sentimento e para a criatividade. E por que não trabalhar o direito com música? Por que não trabalhar o direito com jogos? Né? Então, aqui ainda há bastante essa dificuldade. Eu acredito que o fomento de cursos e o fomento de informações e conhecimentos para nós docentes, né, poderá agregar, então, essa construção contra o analfabetismo tecnológico. Obrigada, Karina. Hola, hola. Ah, José Luis, ¿volviste? A ver si ya, a ver si me escuchan. Sí, sí, se escucha mejor. Cambié la línea. Se escucha mucho mejor, la verdad. Mucho, Okay, mucho mejor. bueno, pues ya. Pues cuando ustedes digan, les ayudo. Bueno, déjame darle la palabra a Cristian y luego te damos la palabra a ti para cerrar con la primera y luego la otra pregunta, ¿ok? Vamos a primero a cerrar con Cristian. Cristian. Sí, gracias. Cortito, José Luis, no interrumpo más. Básicamente acá lo de la educación, bueno, todo un problema porque, como decía mientras charlábamos un ratito al principio, la pandemia llegó con una virtualización completa, entonces aquellos que eran un poquito más resistentes a pasarse a la virtualidad ha costado un poco más. Y en esta clave, que tampoco me parece sí me parece importante resaltar la importancia de los equipos de docentes. Cuando hay solamente un titular o un profesor a cargo de una sola, todas las dificultades. No sé si se me está escuchando bien, pues a mí se me cortó un poquito la imagen. Se corta un poquito. Bien. Y en esta especialidad, en esta especialidad en docencia hemos tenido un seminario que era solamente dedicado a herramientas digitales, con lo cual plataformas como Microsoft, creo que no lo a la hora de poder compartir pantallas. ¿Ahí me escuchan? Bueno, son sí. Vamos a apagarla. Voy a continúa. Vamos a ver si ahora sí se podemos escuchar. Ok, si no desactivo la cámara. No, básicamente, cortito, decía que en ese seminario profundizado que hicimos algunos docentes, sí nos mostraban otras herramientas como Zoom, Meet, algunas pizarras digitales, y esto que nosotros hacíamos para formarnos en nuevas herramientas virtuales, me parece que también es un deber que tenemos en contárselos a nuestros estudiantes y mostrarles qué herramientas también tienen ellos para poder implementar, y entonces aprendemos en conjunto nuevas herramientas y las podemos utilizar de ambos lados. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Y ahora sí le doy finalmente la palabra a José Luis. José Luis, nos estabas comentando respecto a la situación en México. Cuéntanos. Sí, Beth, yo les estaba diciendo que hay una responsabilidad del alumno que tiene que ver con el alumno que ya está dentro de la universidad, y que ese alumno dentro de la universidad que fue sesgado en su espacio, que era la propia universidad, su espacio que lo sentía personal, propio, alejado de sus padres, alejado de su familia, con sus amigos, en donde iba no solamente a estudiar, sino también a divertirse, a conocer gente, pues son jóvenes, ¿no? La juventud, a la juventud no le puedes pedir que esté encerrada en un lugar, es pues la antítesis, ¿no? El encierro, la pasividad. Entonces, lo que tienen ellos de entender de responsabilidad es que hay que estar dentro del aula virtual, hay que estudiar a la forma que diga el maestro, hay que leerles las nuevas reglas del juego. En algunas escuelas, pues se inició el semestre aquí en México con las reglas del juego, ¿no? Se les envió a los estudiantes una carta de sus obligaciones como estudiantes, y también previo a eso, previo al iniciar el semestre, hubo reuniones con los académicos y se les dio este acercamiento a las herramientas digitales.
para que sepan que no solamente es ponerse dentro no solamente es encender la cámara y hablar, ¿no? Sino que hay opciones que tienen a sus manos, se les dio software para que lo utilizaran y hay talleres para capacitarlos. Ahora, la problemática es, insisto, en aquellas personas, aquellos jóvenes que no tienen ese acceso. Yo tuve la fortuna de estudiar en 3 universidades, quizás las más importantes de México, ¿no? La primera, la Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande, en donde el estudiante promedio es de bajos recursos. El estudiante promedio es de bajos recursos. La población estudiantil en la universidad, en la UNAM, es de bajos recursos. Después estudié en la Libre de Derecho, que es una universidad pequeña, con mucho rigor académico, extremadamente rigurosa en la enseñanza. Y el estudiante promedio es de clase media. Y ahí la disciplina es alta, ¿no? Y después en la UP, en la Universidad Panamericana, donde desde mi punto de vista es el equilibrio de estas dos. La Universidad Nacional, en donde la disciplina pues queda muy relajada, cada quien entra y hace y concluye a su ritmo, a sus tiempos y a sus posibilidades. Y la Libre, en donde el rigor académico es exigente, ¿no? La UP tiene esa posibilidad del equilibrio. Y el problema yo lo veo en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tienes un grupo de población alto de bajos recursos, en donde no tienen internet en sus casas, no tienen una tableta, una computadora, y no lo veo en universidades como la Libre o la UP, donde los padres son pues de buena posición económica y no sufren por eso. Al contrario, acá lo que veo es que la exigencia es mayor para el docente porque tienen todas las habilidades y te van a demandar más. Y además tienen la posibilidad de irse al extranjero o de estar estudiando en una universidad en el extranjero. Y lo que yo noto de mucho interés en la Universidad Autónoma de Chile o de gran relevancia para los estudiantes es ese entendimiento que tienen los docentes de vincular varias materias como la ingeniería y el derecho, ¿no? Eso es muy valioso. Yo le decía a Marco, que fue la profesora que me invitó a estar aquí, yo le decía que esa universidad tenía mucho vínculo con la tecnología, que hay que aprovechar eso y demostrarle a los alumnos la diferencia con otras universidades y el potencial que tiene la Universidad Autónoma de Chile para este tipo de contenido. Es para ellos importantísimo. Y bueno, pues es todo. Yo creo que por ahí ya es suficiente. Bueno, quiero agradecerte, José Luis, agradezco también a Cristian, agradezco a Karina. Te escuchamos perfectamente. Esta última parte no hubo ningún problema. Quiero agradecerle a los 3 por haber participado este mediodía de hoy. Ha sido muy interesante escucharlo. Y de una u otra forma confieso que me siento aliviada porque no soy la única. Todos hemos pasado por situaciones bien particulares y que nos unen. Realmente esto también nos ha unido mucho, no solo como abogados, como profesores, también en nuestra vida cotidiana, en fin. Quiero agradecerles sinceramente a los 3. Muy interesantes sus presentaciones. Y bueno, espero continuar en contacto. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile, quiero agradecerles a todos. Y esperamos tenerles muy pronto aquí en Chile. Esperamos que ya las cosas, que la pandemia pase, que la vacuna llegue y que las cosas volvamos de una u otra forma a la normalidad, si es que podemos llamarla nueva normalidad. Muchísimas gracias, de verdad. Y le agradezco también a nuestro público. Muchísimas gracias por todo. Doy entonces el cierre ya de esta tarde, de esta segunda sesión del Congreso el día de hoy, dándole entonces la invitación a que nos sigan a partir de las 4 de la tarde hora chilena con una nueva mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Ivette. Gracias a ustedes. Muy amable. Karina, Hernán. Gracias. Cristian, hasta luego, Cristian. Bueno.